Muy buenas cada uno de ustedes. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bien, bien, bien. Bueno, ya que compartimos la cena del Señor, quisiera que me acompañaran a 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 23 al 33. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que esta prédica les sea de bendición, la cual he titulado ¿Cómo vivir de la manera correcta nuestra libertad en Cristo? Cómo vivir de la manera correcta nuestra libertad en Cristo. Usaré como cita, como les dije, 1 Corintios capítulo 10, del 23 al 33. ¿Ya todos están ahí? No, son rápidos, eso es bueno. Bueno, si me pueden acompañar, por favor. Del versículo 23 al 33 les voy a estar leyendo. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que les se venden en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir a comer de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se los dijo y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquellos por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Wow. La libertad, muchos ya tenemos esto de la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Que muchos la usan como dicen, una licencia para hacer lo que quieren, para vivir de la manera, ¿verdad?, que les plazca. Mas no es así, no es así exactamente, no es así. Aquí Pablo se está dirigiendo a los corintios porque ellos habían adaptado esa filosofía o ese pensamiento de los griegos politeístas, que tenían muchos dioses y creían que un hombre libre tiene licencia para hacer cualquier cosa que le pareciera. Sin embargo, esos corintios, los de Corintios, estaban adaptando esta idea y ellos la estaban llevando a cabo sin importar a los débiles en la fe, sin importar a aquellos, ¿verdad?, que eran inmaduros en la fe, aunque ellos tenían el conocimiento. Dice la palabra de Dios aquí en los Corintios que ellos tenían el conocimiento. Tenían palabra, tenían los dones necesarios, todos los dones necesarios. Ellos estaban dotados de todos estos. Ellos tenían conocimiento, pero no les importaba a ellos hacer lo que sea, sin importar dañar a su prójimo. Unos capítulos más atrás, dice en el capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo sé que muchos pueden tener todo el conocimiento de la palabra de Dios y yo lo he visto, muchos tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero carecen de entendimiento. No entienden el evangelio correctamente. Solamente porque lo dice la escritura de una manera, pero ellos no lo entienden, no lo comprenden. Que nuestra libertad en Cristo no es para vivirlo de una manera, ¿verdad?, como nos plazca. Y no ser tampoco de tropiezo para otros. Dice en 1 Corintios, capítulo 8, del 1 al 2. Bueno, ya se los leí. El versículo 9 dice, pero tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre los que deben de comer. El propósito fundamental de Pablo para no beneficiarse por completo de su libertad cristiana era para ganar a mayor número posible. El apóstol Pablo, él no se aprovechaba de esa libertad que tenía en Cristo.
Él rehusaba su libertad para no ser de tropiezos para otros. Él nunca tomó ese derecho de vivir esa libertad, el cual tenía, pero por amor al prójimo, dice Pablo, que él se abstenía de hacer ciertas cosas para que su prójimo pudiera crecer, pudiera hacerse fuerte en los caminos del Señor. Él creía profundamente que el que gana almas es sabio. Lo pueden ver en Proverbios 11:30. Y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario y sacrificarlo todo para ganar almas para Cristo. En todo lo que concernía a sus derechos era libre de todo, pero debido a su amor por todos los hombres estaba dispuesto a limitar de buena gana sus derechos por el bien de ellos. Se había hecho siervo de todos. El apóstol Pablo está dispuesto a modificar sus hábitos, sus preferencias, todo su estilo de vida, y alguna de esas cosas causaba que alguien tropezara o quedara ofendido y le estorbara en su fe en el Señor. Pablo hacía todo lo que o sea, él no hacía esas cosas que pudieran ser de tropiezo para alguien o que le fueran ofensivos para alguien. En el capítulo del 8 para adelante al 10 habla de los sacrificios de la carne, ¿no? Y pues Pablo se está refiriendo acerca de ellos, no acerca de los alimentos. Porque estos gentiles que se habían convertido aún tenían esa idea acerca de la carne. Pues ellos antes eran idólatras, sacrificaban los alimentos a sus dioses. Recuerden que los griegos y los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero también había timonistas, que ellos creían que había muchos espíritus alrededor, muchos espíritus malignos, y estos usaban los sacrificios de la carne para de una manera agradar a su Dios y de una manera purificar la carne para poder así consumir. Mas estos recién convertidos, ellos sabían el proceso, cómo se llevaba ese sacrificio, sabían que era mucha carne que los sacerdotes paganos recibían, y lo que les sobraba se iba a los mercados paganos, y sabían que la carne se distribuía, mas ellos tenían temor de comer esa carne porque sabían que esa carne aún podía estar contaminada o podía estar invadida por espíritus malignos, por el cual ellos se abstenían a comer cierta carne. Pero el apóstol Pablo decía, no, o sea, sabemos que esa carne no tiene nada que ver, todo lo que Dios ha creado es bueno. Ellos tenían sus ideas. Pero el apóstol Pablo si eso le causaba que un hermano le fuera de tropiezo, él prefería no comerlo. Él prefería hacerse para atrás. Si él sabía de que alguien, un incrédulo, los invitaba a comer y había un hermano débil en la fe. Mas esta persona, el invitado, por cuestiones de él, pues Pablo nos dice ¿verdad? Que si no les dice nada, coman. O sea, no hay nada que ver, porque no hay nada que su conciencia los delate. Pero si el anfitrión les declara, esto fue sacrificado, pues no lo coman por motivos de conciencia de la persona que lo está diciendo, porque él por algo lo está diciendo. Pero si también hay un hermano en Cristo que es débil en la fe, que apenas está instruyendo los caminos, y para él es tropiezo, para él es como decir, wow, no, eso no podemos comerla porque todavía tiene la idea esa. Dice el apóstol Pablo que él prefiere no hacerlo, prefiere dejar de comer para no ser de tropiezo para su hermano. Muchos, como les dije, tienen el conocimiento correcto de las Escrituras, pero no tienen el entendimiento correcto de las Escrituras acerca de la libertad en Cristo. El apóstol Pablo se había adaptado y limitó su libertad para que su forma de vivir ayudara a otros a ser más sensibles a Cristo. El apóstol Pablo en el capítulo 9 de ahí mismo, de Corintios, versículo 19 y 23, pero en el versículo 19 al final, él habla de el propósito del porqué de estos tres ilustraciones. Dice así en el capítulo 9 del 19 al 23. Si me quieren acompañar rapidito, dice así: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están bajo sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino que bajo la ley de Cristo,
para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, y a todo me he hecho todo para que por todos los medios salve algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio y para ser partícipe de él. Pablo dice que todo. Él se ha hecho como su semejante para poder llegar a él. Dice el apóstol Pablo en el versículo 20, de ahí mismo, de lo que estamos leyendo, a los judíos, me hice como judío para poder ganar a los judíos. El propósito de Pablo era siempre poder llegar a los corazones de sus propios hermanos judíos. Pero siempre dentro de los límites de las Escrituras. El apóstol Pablo se comportaba como un judío según fuera necesario cuando trabajara con los judíos. El apóstol Pablo ya no estaba obligado a las ceremonias, rituales o tradiciones del judaísmo, pero sí se mantenía cerca de ellos y así les permitiría abrir una puerta para ser de testimonio para los judíos. Es lo que él hacía. No participaba de las ceremonias, pero estaba cerca. De alguna manera poder ser ser una puerta abierta para ellos para que pudiera entrar el Evangelio. Recordemos que el único motivo del apóstol Pablo era claro: ganar a los judíos para salvación de Cristo. El deseo del apóstol Pablo que tenía para los judíos era que fueran salvos de condenación. Ya lo podemos ver esto en Romanos 10:1, que él estaba dispuesto a hacerte hasta anatema con tal de que sus hermanos obtuvieran la salvación. El apóstol Pablo tenía un deseo profundo de salvar a los judíos, que dijo: por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. El amor de Pablo. Si él estaba dispuesto a hacer eso por el bien de sus compatriotas judíos, bien podía someterse a ciertas regulaciones ceremoniales, observar un día especial o limitarse de comer ciertos alimentos, si hacerlo ayudaba a ganar a los que están sujetos a la ley. No que estuviera él obligado a cumplir las ceremonias, pero lo hacía, porque él sabía que esto no le iba a afectar. Pero él solamente quería utilizarlo para poder llegar, poder entrar y poder dar testimonio, ser luz en medio de la oscuridad. Cuando Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en el ministerio, hizo que se circuncidara. Dice en Hechos 16:3. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. La circuncisión de Timoteo no era un beneficio para él ni tampoco para el apóstol Pablo, pero podía ser de gran bendición para su ministerio entre los judíos y era un pequeño precio a pagar para poder llegar a los judíos. Eso no iba a beneficiarle ni a Timoteo ni a Pablo por la circuncisión, porque él ya sabía que eso ya no existía, ya no era una ley. Para nosotros la circuncisión es espiritual en nuestro corazón, pero él lo hizo con tal de llegar al corazón de los judíos para poder entrar con ellos. Debido a que los judíos estaban todavía sujetos a la ley, Pablo actuaría como sujeto a la ley cuando trabajaba entre ellos. Él no creía, ni enseñaba, ni alababa menos, ni daba la menor sugerencia de cumplir la ley. Daba algún beneficio espiritual. Perdón, lo vuelvo a repetir. Él no creía, ni enseñaba, ni daba la menor sugerencia de que cumplir la ley daba algún beneficio espiritual. Decía, no. Eso no podía ganar o mantener la salvación, pero era una forma de abrir puertas para entrar con los judíos. Dice en el versículo 21, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. El apóstol Pablo estaba dispuesto a vivir como un gentil cuando ministraba entre los gentiles. Aquí el apóstol Pablo nos deja en claro, para evitar ser malentendido, que no estaba hablando acerca de ignorar o violar la ley moral de Dios. El apóstol Pablo convivía con los gentiles, comía con ellos, iba donde ellos iban y vestía como ellos vestían. El propósito era también de ganar a los gentiles. En el versículo 22, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar los débiles a Cristo. Si con todo trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible por salvar a algunos. El apóstol Pablo estaba dispuesto a identificarse, ya sean judíos o gentiles, o que no tenían una comprensión correcta del Evangelio y no tenían el entendimiento suficiente para entender o discernir el Evangelio. Es por eso que cuando estaba entre los débiles, actuaba como débil.
se adaptaba a la debilidad de su nivel de comprensión. Nunca llegaba como un sabelotodo. Siempre usaba palabras que se acomodaran a las personas. Recuerden que el único propósito de Pablo era ganar almas. Él limitaba su libertad para ganar almas. Se negaba sus derechos para ganar almas. Los que necesitaban que se les volviera a explicar y enseñar, sencillamente el apóstol Pablo les volvía a enseñar. El apóstol Pablo había demostrado esa clase de consideración con los corintios. Siempre el propósito del apóstol Pablo era ganar almas para la salvación. El apóstol Pablo se puso al nivel de todos, ya sean judíos, gentiles, para poder salvar a algunos. Él no manipuló el evangelio. El apóstol no cambió ninguna verdad bíblica en lo más mínimo con el fin de satisfacer algún deseo egoísta de un oyente o de unos de la iglesia. Solamente él predicaba la verdad. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que él estaba dispuesto a hacer todo lo posible por ganar almas a Cristo sin comprometer las verdades bíblicas. El apóstol Pablo nunca dejaría a un lado una verdad del evangelio, pero limitaba con gusto su libertad en el evangelio para el bien de su prójimo. El apóstol Pablo no buscaba ofender a los judíos o gentiles o a los débiles en entendimiento, solo quería ganarlos. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Ese era un siervo de Dios. Todo era para traer personas a Cristo. Hay muchas personas que se ofenden al escuchar la palabra de Dios, mas ese ya no vendría a ser un problema conmigo, sino vendría a ser un problema con Dios. Cuando se predica la verdad de la palabra de Dios, muchos se ofenden, a muchos no les gusta que se les hable la verdad, pero eso ya no está en mí. Si quieren cuestionar algo, lo tienen que hablar con Dios, porque es su palabra la que está hablando. Si se sienten ofendidos por la doctrina, normas bíblicas o la disciplina de la iglesia, su problema sigue siendo con Dios y no conmigo o con uno que predica. Pero si se sienten ofendidos por nuestra libertad que llevamos en nuestra vida cristiana, tal como el comportamiento, prácticas innecesarias, sin importar qué tan buenas o aceptables puedan ser en sí mismas, su problema ya no es con Dios. El problema ahora viene siendo mi problema. Porque ahora mi comportamiento, mi forma de vivir, mi forma como yo utilizo la libertad que tengo en Cristo, está siendo de tropiezo para los que son débiles en la fe. Ahí donde yo entro es donde ya es mi problema. Eso ya no es un problema de la ley, sino un problema de amor, y el amor siempre demanda más que la ley. Dice en Mateo 5, 39, 41, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La vida del apóstol Pablo estaba centrada en vivir de acuerdo a la palabra de Dios y en predicar y enseñar el evangelio para ganar almas para Cristo. Todo lo demás no le preocupaba para nada, sino que dejaba todo a un lado que pudiera estorbar para ganar almas para Cristo. Dejaba todo lo dejaba, aquello que pudiera estorbar, que pudiera ser de eficaz en su prédica, lo hacía a un lado, todo por ganar almas para Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo mismo? Nosotros que somos cristianos, muchas veces nosotros no nos privamos de nuestra libertad, sino que queremos vivir de una manera como nosotros nos parece bien, mas a nuestros hermanos débiles, ellos están mirando, observando, queriendo seguir el ejemplo, y te miran a ti viviendo de una manera, ¿verdad?, que no es pecado, que no está mal, pero está haciendo de tropiezo al hermano que es débil en la fe, porque él no tiene el conocimiento, el entendimiento correcto aún. Como Pablo decía, ¿no?, los sacrificados no tienen nada que ver. Un ídolo está muerto, no oye, no escucha. La carne, o sea, todo Dios lo creó para bien, para comerlo. Pero por cuestión de conciencia de los que son débiles en la fe, él evitaba comerlo delante de ellos para que no ser de tropiezo. Dice en 1 Corintios 9, 23, hago todo lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Para hacerme compartícipe de él, se refiere a participar y compartir juntos. La idea aquí es que él quería que todos fueran compartícipes con él en los beneficios y bendiciones del evangelio. Quería que estuvieran con él en la familia de Dios.
Él conocía muy bien dónde estaba parado Pablo. Él sabía quién era Jesucristo. Él sabía hacia dónde iba. Y él quería que ellos fueran partícipes también de esa recompensa. Que ellos fueran partícipes de lo que él iba a recibir también. Los siervos de Cristo, por amor a su prójimo, necesitan limitar su libertad a través del dominio propio. Sabemos que nuestra carne, aún no redimida, se opone, se resiste a toda clase de restricción que pueda ofender o que pueda dañar nuestra vida espiritual con Dios o dañar a nuestro prójimo. Una cosa es reconocer el principio de vivir por amor y otra muy diferente es cumplirlo. Hablar es sencillo, pero hacerlo es otra cosa. Cuando nos aferramos firmemente en nuestras libertades y derechos, sería una forma segura de perder, de deshonrar a Dios y no ganar almas para Cristo. Así muchos de los cristianos corintios limitaron seriamente su testimonio porque no estaban dispuestos a limitar su libertad. Se negaron a olvidarse de sus derechos y de esa manera ganar pocos y ofender a muchos. A ellos no les importaba. Su conocimiento los hizo orgullosos. Muchas veces es el problema, que tanto sabes que te haces orgulloso. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 13, puedes tener todos los dones espirituales, hablar en lenguas angelicales, pero si no tienes amor, ¿de qué te sirve? Yo lo que carecían los corintios de ese amor, tenían todo lo necesario, pero ellos no tenían el amor hacia el prójimo. A ellos no les importaba lo que pensaran o lo que pasaran los débiles en la fe. Ellos solamente querían vivir de la manera que para ellos era normal, haciéndose ellos así egoístas, no importándoles a su prójimo. Dice en el 1 Corintios 23-24, se dice uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. La traducción Dios habla hoy. Aquí el apóstol Pablo nos dice que no todo es provechoso o beneficioso. No podemos abusar de nuestra libertad, tal como concederle al cuerpo todos sus caprichos y hacer cosas que tal vez para nosotros no esté mal, pero para los débiles en la fe podría ser de tropiezo. Un predicador detrás de un púlpito que da mal uso de su libertad puede descalificarlo de un servicio eficaz para Cristo. ¿Se imaginan un predicador detrás de un púlpito viviendo de una manera, aprovechándose de su libertad para hacer lo que él quiera? Sus oyentes, débiles, que son nuevos, sería de tropiezo. Una de las maneras seguras de que un predicador pueda caer en la tentación y el pecado es tener exceso de confianza y creer que está perfectamente viviendo una vida de obediencia correcta ante Dios. Ese es uno de los graves errores cuando te sientes seguro, que sientes que todo lo sabes, que ya todo no necesitas más. Esa es una tentación grave. Dice en 1 Corintios 10:12, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídense de no caer. Un predicador pone su cuerpo bajo servidumbre de su Señor, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Un predicador que controla su cuerpo y su estilo de vida califica para servir al Señor, mas el que entrega su cuerpo a las pasiones y es descuidado en su vida, en su estilo de vida, queda descalificado de las bendiciones. Un cristiano no busca a Dios para que lo llene de riquezas materiales. Un cristiano no busca a Dios para vivir una vida de comodidades. Un cristiano no busca a Dios un cristiano busca a Dios solamente para agradar a su Dios y de ser de bendición para su prójimo. Un cristiano aprende a vivir con lo que Dios le ha dado y no quejarse. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Filipenses 4:11. Un cristiano que usa mal su libertad puede perder el derecho de la bendición y de la recompensa y la eficacia en el servicio del Señor. Mas esto no quiere decir que perderá su salvación, pero sí podemos perder fácilmente nuestra virtud y utilidad y quedar descalificado en la carrera de la vida cristiana, tal como Moisés y Aarón. Moisés y Aarón no perdieron su salvación, pero perdieron la recompensa. No entraron a la tierra prometida, fueron descalificados.
Yo creo que Pablo no quería ser descalificado de su carrera, no ser descalificado de su salvación, sino que él quería ser partícipe de las bendiciones. Mas Moisés y Aarón, por rebeldía, por no hacer lo que el Señor les dijo, perdieron ese derecho de entrar a la tierra prometida. Fueron descalificados y no entraron, de lejos solamente, pero no entraron. Todos los que se sienten confiados en su libertad cristiana y se sienten maduros espiritualmente deberían escuchar el consejo del apóstol Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso es algo que nosotros a veces no vemos con claridad. Pensamos porque ya conocemos algo de la Biblia, creemos que ya estamos espiritualmente maduros, podemos manejar cualquier situación. Mas eso nos hace orgullosos, nos aparta de la palabra de Dios, nos hace retroceder porque supuestamente ya conocemos mucho. Es fácil quedar tan enamorados de nuestra libertad en Cristo que nos olvidamos de que somos suyos, que Él nos compró por precio y nos llamó a la obediencia, a su palabra y a su servicio como siervos para edificación del prójimo. Los cristianos que confían demasiado en sí mismos se hacen cada vez menos dependientes de la palabra y del Espíritu del Señor. Se hacen irresponsables en su forma de vivir y actúan de una manera inmadura, creyendo que ellos están bien. Porque creen que su vida espiritual es la más fuerte y su enseñanza la mejor y su vida moral la más pura. Esto es una alerta. Es cuando deberíamos estar más vigilantes y más dependientes del Señor. Porque su libertad lo está llevando a deshonrar a Dios y ser de tropiezo para el prójimo. El conocimiento tiende a hacernos orgullosos, arrogantes, mientras el amor edifica. 1 Corintios 8:1. El servicio de todo cristiano, ya sea como predicador, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Desear nuestra edificación y beneficio espiritual y el de otros es una señal de la madurez cristiana. Cada vez que tú creces espiritualmente y estás enfocada en tu prójimo, en el beneficio de tu prójimo, eso es una señal de que estás madurando en Cristo, de que ya no estás poniendo tu yo primero, sino que ahora te estás negando y estás procurando el bienestar de tu prójimo, viendo que tu prójimo no caiga, viendo de no ser de tropiezo para tu prójimo. Aunque tengas tu libertad en Cristo, pero ahora te privas para no ser de tropiezo. El apóstol Pablo les dijo a los ancianos de Efesios que él no había rehuido enseñarles nada que fuese útil. Hechos 20:20. El apóstol Pablo le pidió a Timoteo que fuese fiel a las escrituras porque son útiles. 2 Timoteo 3:16. Ya a los corintios les dijo, hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26. El propósito del apóstol Pablo al ministrar a los creyentes era promover su edificación. 2 Corintios 12:19. El apóstol Pablo nos dice, no digan malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes los escuchen. Efesios 4:29, 1 Tesalonicenses 5:11. Cuando nos enfrentamos a una situación tenemos que tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer. Debemos preguntarnos primero si ofende a Dios o al prójimo. Y eso es donde entra tu libertad cristiana. Hay cosas en la Biblia que no nos prohíben nada, pero ahí es donde entra tu conciencia. Hay cosas que tú vas a tener que tomar decisiones cuando vas a hacer algo. Y debes de hacerte la pregunta, ¿esto ofende a Dios? ¿Esto va a edificarme o va a edificar a mi prójimo? Si las respuestas que tú te hiciste van de acuerdo a la palabra de Dios, hazlas. Pero si tus respuestas no, como dice, no lo dice la palabra de Dios, entonces no lo hagas, porque va a deshonrar a Dios, va a ofender a tu prójimo. Nunca hagamos algo que ofenda a Dios. Por eso cada vez que vamos a hacer algo, vamos a decir algo, vamos a actuar en algo, debemos de preguntarnos, ¿esto ofende a Dios? ¿Esto ofende a mi prójimo? ¿Esto me edifica? Es la pregunta que nos debemos nosotros preguntar antes de tomar esa decisión de actuar, porque ya después que lo haces, eres de tropiezo para tu prójimo. Y no solamente para tu prójimo, sino para ti mismo. Dice 1 Corintios 10:24,
No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. La traducción Dios habla hoy. Reconfirma que la conveniencia no es personal, sino en busca del prójimo, como lo mencionó Jesús en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es fácil velar por los intereses de otro. Por nuestra naturaleza caída estamos inclinados a buscar primeramente a nuestro propio bienestar, nuestro propio yo. Ya si nos queda algo de tiempo, si nos queda algo de amor o de tiempo, tal vez ayudamos a nuestro prójimo. Mas esto no demuestra tu amor hacia tu prójimo. Porque siempre nuestra carne está inclinada a hacer lo que la carne desea. Por falta de dominio propio, por falta de disciplina, por falta de mansedumbre, de servidumbre. Nuestra actitud debe ser en continuo pensar en la edificación de los demás, como dice Romanos 15:2. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en todo lo que es bueno para edificación. Dice Filipenses 2, versículo 2-4. Llénenme de alegría, viviendo todo en armonía, unidos por uno mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Dios habla hoy. Siempre el apóstol Pablo, desde que inició su ministerio, primero pone a su prójimo antes que él. El amor hacia su prójimo era su prioridad. Él siempre se mortificaba por la iglesia, siempre oraba por la iglesia, siempre pedía por la iglesia para que crecieran en entendimiento y en conocimiento. Él siempre buscaba el bienestar de los demás, algo que los cristianos de hoy no buscamos. Solamente buscamos yo, tú, Dios, solamente. Tú y yo, nuestras escrituras, nuestro tiempo, nuestro devocional. Pero en cuestión, cuando hablamos del amor hacia nuestro prójimo, fallamos. Porque ya no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, porque debemos nosotros crecer como ministerio por amor para alcanzar a las almas perdidas. Si no estamos haciendo nada por llevar la palabra de Dios a las almas perdidas, ¿de qué nos sirve tener un ministerio? ¿De qué nos sirve predicar todos los domingos? ¿De qué nos sirve vivir en unidad? Si no tenemos amor por el prójimo, si no vivimos para el prójimo, si no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, la comisión que nos dio. Es una comisión, es una orden de predicar el evangelio. No solamente si quieres, no, es una orden. Si no estamos cumpliendo esa orden, no estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en verdad no estamos amando a nuestro prójimo. El verdadero bienestar de los demás debe ser nuestra principal preocupación. Debemos procurar en todo lo posible de no ofender la conciencia del débil de nuestros hermanos creyentes. El apóstol Pablo usa una ilustración de la carne ofrecida a los ídolos, como les estuve hablando ahorita en 1 Corintios 10:25. Recuerden que les hablé ahorita hace ratito acerca de estos gentiles que habían practicado la idolatría, que conocían el proceso. Por eso ellos evitaban comer esa clase de carne, porque sabían que pensaban que esa carne aún estaba contaminada. Ellos trataban de usar la carne, como les dije, para purificarla a través de su ídolo. Mas, como les dije, cuando la carne, como era suficiente, la carne se iba a los mercados paganos, sabía que esa carne podía estar contaminada. Por eso, cuando ellos lo miraban eso, Pablo decía, ¿sabes qué? Si te es problema, yo no lo como, no lo hago. Es por igual que nosotros. Muchas veces nosotros debemos actuar de esta manera en frente de personas que son nuevas en Cristo. Debemos nosotros limitar nuestra libertad por amor a nuestro prójimo. A los gentiles recién convertidos les molestaba comer tales alimentos comprados en los mercados idólatras, porque ellos conocían de dónde venía esa carne. Tenían temor que aún estuvieran contaminados de los demonios. Pero una vez que la carne es llevada a la carnicería, solamente es carne. Si participas en el momento del acto, entonces estás participando de esa idolatría. Pero en el momento que esa carne es sacada de ese ritual y es llevada a la carnicería, es carne, solamente es carne, es normal. Por eso, si eres partícipe de esos rituales, claro, eres un idólatra.
Pero si esa carne es llevada a la carnicería, solamente es carne. Solamente que ni modo que fueras con el carnicero, ¿verdad? Una pregunta, ¿esta carne de dónde salió? ¿Fue sacrificada a un ídolo? ¿O eso y el otro? Decir, sí o sí fue sacrificada, antes no la compro. Por eso me decía el apóstol Pablo, no pregunten, ustedes compren y cómanla. Y si alguien nos invita a comer, vayan y coman sin preguntar nada. Solamente que la persona que les diga, hey, ¿sabes que le acabo de ofrecer a un demonio? ¿Sabes qué? Gracias por decirme este guacho. Pero dice, pero si no te dice nada, es simplemente carne, pueden comerla. Recuerden que el alimento que el Señor provee de la tierra es bueno. Dios todo lo quiere porque es bueno. Podemos comer de todo. Todo podemos comer. Pero no nos aprovechemos de eso, ¿verdad? Recuerden que hay carne, ¿verdad? Que el colesterol, todo eso. No quiere decir, ¿verdad? Usemos nuestra libertad para comer todo lo que queramos. Entonces, estamos mal usando nuestra libertad. ¿Por qué? Porque hay alimentos, ¿verdad? Que da el colesterol, todo eso. Y debemos nosotros limitar esa libertad por el bienestar del templo de Dios. Y también para demostrarles a otros, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Que es bueno cuidar. No es bueno, debemos cuidar el templo del Señor. Porque dice en 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 3, 5. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros comamos y los demás y le demos gracias por ellos. Los creó para que todos los que confiemos en Él y conocemos esa verdad, conocemos la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias. Por tanto, podemos comerlos porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Como les digo, siempre y cuando tengamos una dieta balanceada, comer mucha carne, pues sí, nos hace daño. Digamos que alguien, como les dije, nos invita a comer, no debemos de preguntarles nosotros por motivos de conciencia. De acá, ¿de dónde la sacaste? No, lo acabo de matar. Lo acabo de matar y lo acabo de sacrificar. Por motivos de conciencia, mejor no preguntamos, solamente lo comemos. Recuerden que la libertad en Cristo es un privilegio, que solo hay que renunciar a Él cuando puede de verdad ofender a alguien. Es un privilegio ser libres en Cristo. En aquel entonces había esclavos, pero libres en Cristo. Pero también había libres, pero eran esclavos de Cristo. O sea, no hay uno que es neutro. ¿Eres esclavo o eres libre en Cristo? ¿Esclavo del pecado o eres libre en Cristo? No hay de que, ¿sabes qué? Yo soy libre. ¿Pero libre para quién? Por el precio que el Señor Jesús pagó. Entonces viene siendo propiedad porque Él pagó un gran precio por tu vida. Entonces le perteneces a Cristo. Somos siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Pero si aún somos nosotros viviendo de la manera que ofende a Dios, que deshonra a Dios, no eres libre. Eres esclavo del pecado. Hace las cosas que al enemigo le gusta. Dice en Gálatas 5:1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No debemos limitar nuestra libertad en Cristo a menos que sea claramente para la edificación de alguien. Cuando restringimos nuestra libertad por amor del hermano más débil, debemos tratar de ayudarlo a crecer en el conocimiento de su propia libertad cristiana. En otras palabras, debemos ayudarlo en su conciencia que se haga más fuerte, con el fin de que llegue a disfrutar su plena libertad en Cristo y no viva limitado de disfrutar los privilegios que tenemos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la libertad cristiana? Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31-32. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí ya está hablando de toda la humanidad. Habla de los judíos, de los gentiles y de los santos, de los cristianos verdaderos, de los incrédulos y de los judíos. Está hablando en general. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. El propósito de usar nuestra libertad cuidadosa
y desinteresadamente es de glorificar a Dios. Nuestra libertad que Dios nos ha dado en Cristo es para su gloria, para crecer en el Señor y poder ser de bendición. Es bien importante que nosotros debamos entender esto, ¿verdad? De que nosotros fuimos creados para su gloria, para hacer toda buena obra. Dios nos llenó, como dice en 1 Corintios, el capítulo 1, ¿no? Que tenemos todas las bendiciones, toda la ciencia, toda palabra, todo conocimiento, para ser de bendición a nuestro prójimo, no para quedarnos nosotros con esos dones, quedarnos nosotros con ese conocimiento. Porque cada vez que tú te privas, te aíslas, te aslías, te quedas con él, te vas a hacer orgulloso, vas a querértelo todo y vas a empezar a cometer graves errores, y sobre todo vas a ser de tropiezo para tu prójimo. Pablo no está diciendo que en todas las cosas rutinarias de la vida, tales como el comer o beber, procuremos glorificar a Dios. Su gloria debe ser nuestro compromiso para toda la vida. Es el propósito de toda nuestra vida, lo cual ahora le pertenece al Señor, porque por precio fuisteis comprados. 1 Corintios 7:23. No solamente cuando comes o bebes, sino todo lo que hagáis, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hagan. Como les dije desde el principio, antes de hacer algo, procura, hacer las preguntas. ¿Esto va a edificar a mi familia? ¿Esto va a ayudar a mi esposa, a mis hijos? ¿Esta decisión que voy a tomar va a edificar a mi esposa, a mis hijos? ¿Va a edificar a los que me están viendo a mi alrededor? Porque recuerden que somos libros abiertos, nos están viendo. ¿Va a edificar a los que nos están viendo? ¿No seremos de tropiezo para aquellos que son débiles en la fe? Una persona o vive de manera que honra a Dios o una manera que deshonra a Dios. Debemos de vivir de una forma justa, amorosa, desinteresadamente, de manera que no seamos de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, o sea, a los santos, a los cristianos verdaderos. Estos tres grupos abarcan toda la humanidad. Ninguna acción nuestra debería ser un obstáculo para que un incrédulo, ya sea judío o gentil, acuda a Cristo, o para que tropiece un hermano débil en Cristo. 1 Pedro 2:11-19. El apóstol Pablo vivió de tal manera que en todas las cosas agradaba a todos, no procurando su propio beneficio, sino el de muchos para su salvación. La meta del apóstol Pablo era llevar a las personas a la salvación, y estaba dispuesto a dejar todo a un lado, cualquier cosa que fuera, con tal de salvar a su prójimo. La razón por la cual Pablo se sentía tan lleno de confianza en su vida cristiana en general, y en particular en el uso, porque él usó responsable su libertad cristiana, era porque se esforzaba en imitar a Cristo, el ejemplo supremo del que puso a un lado sus derechos por el bien de otros. El apóstol Pablo, cuando estaba con los corintios, duró 1 año y medio con ellos. Cuando se trató acerca de las ofrendas, él decía: yo no quiero que a mí me den nada. Si eso va a ser de tropiezo para ustedes, sabes que no quiero nada de ustedes. Él limitaba sus derechos. Él lo dijo muy claro, ¿verdad? Que un pastor, uno que ministra, tiene que comer de lo que predica, de su trabajo. Pero el apóstol Pablo aquí miraba a estos corintios que eran faltos de amor. No habían entendido correctamente la palabra de Dios. Estos estaban ayudando también tal vez a Apolos y a Pedro. Pero Pablo fue el que fundó esta iglesia. Él era el que tenía que haber recibido. Pero Pablo dijo: ¿sabes qué? Yo no quiero nada de ustedes. Yo no quiero nada que entorpezca o que pueda ser de tropiezo para alguno de ustedes. Por eso es bien importante, ¿no? Nuestra libertad en Cristo que tenemos. No podemos usar nuestra libertad como libertinaje. Un verdadero creyente, un hijo de Dios, no puede usar su libertad para hacer lo que le plazca. Recuerden, debemos hacernos la pregunta todos los días cuando tomemos una decisión: si va a beneficiar, si va a edificar nuestro hogar, si va a edificar nuestras vidas, si va a edificar a nuestro prójimo. Recuerden que el propósito de un siervo de Dios, de un esclavo de Cristo, es traer almas a Cristo. Si eso
nos va a tocar sacrificar nuestra libertad, parte en Cristo, por con tal de traer a Cristo, tenemos que hacerlos por amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo hacemos de esta manera, entonces no estamos cumpliendo con la comisión que Dios nos dio. No estamos haciendo nada para que este ministerio crezca. No estamos haciendo nada para que los hermanos vean cómo vivimos, cómo actuamos, que nuestra libertad no está siendo usada de una manera deliberada para ser de tropiezo para los demás. Por eso tienen que hacerse la pregunta a cada uno de ustedes: ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Estoy siendo de bendición? Mis vecinos me ven y tal vez glorifiquen a Dios por mi forma de vivir. Tal vez en mi trabajo esté utilizando mi libertad cristiana de la manera correcta, que no ofende a algunos que son nuevos en la fe y tú tal vez no los conozcas, que son cristianos nuevos. Por eso nosotros debemos cuidarnos de no utilizar nuestra libertad creyendo porque somos ya cristianos y hacer lo que queramos. Eso no lo hace un hijo de Dios. Eso no lo hace una persona que tiene la naturaleza divina de Dios en su ser. Una persona que está en Cristo no lo hace. Y la iglesia de Corinto lo estaba haciendo y eran cristianos, pues. Ellos estaban cegando por las costumbres, estaban cargando con esas costumbres. Por eso Pablo les exhortaba: dejen de hacer tal cosa. Yo sé que hay cristianos que a veces nos desviamos, nos inclinamos a cosillas y estamos siendo de tropiezo para otros. Pero nosotros debemos ser la luz, la sal del mundo. Nosotros debemos demostrar que somos libres en Cristo para servirle al Señor con libertad. Que ya no somos esclavos del pecado, que ya el pecado ya no tiene control sobre nosotros. Que yo ya puedo tomar decisiones correctas a través de la mente de Cristo. Que ya puedo hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Por qué? Porque ahora soy libre en Cristo. Antes el pecado tomaba el control sobre tu vida y sobre mi vida y hacíamos lo que el enemigo quería. Mas ahora ya no es así. Ahora somos libres. Fuimos comprados por precio de sangre para servirle al Señor. No para vivir de una manera a nuestro estilo, sino para poder ser de bendición para tu prójimo. Para poder atraer personas a Cristo. Debemos actuar de la manera correcta. Debemos actuar y vivir una libertad cristiana correctamente. No ser de tropiezo para nadie. No alejar a las personas de Cristo por tu forma de vivir, por tu libertad que tú tienes en Cristo. Por eso Pablo aquí les dice a los corintios: no, ustedes pueden tener todos los dones, pueden tener todo lo necesario, pero ¿de qué les sirve si no tienen amor? ¿De qué te sirve tener todos los dones? ¿De qué te sirve tener todo el conocimiento de la palabra si no la estás entendiendo con claridad? Dios es amor. Dios dio a su único Hijo por amor. Jesús vino a servir, a dar la vida por los perdidos. Nosotros debemos hacer lo mismo. El amor es lo que nos tiene que conducir a nosotros, el que nos tiene que mover. Porque si no hay amor entre nosotros, en serio, yo se los digo de corazón, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no tenemos amor por lo que están afuera, vamos a ir un día delante del Señor, y nos va a decir: yo no los conozco. ¿Dónde estuvo esa pasión, esa compasión de su prójimo? ¿Dónde estuvo cuando ustedes estuvieron tanto tiempo ahí y cuándo fueron a un lugar por amor? Necesitamos nosotros ser movidos por el amor de Dios para atraer a personas a Cristo por amor. Y no vivir solamente nuestra libertad cristiana para nosotros mismos. Nosotros no solamente vivir la libertad cristiana para nuestra casa, sino debemos ser luz a nuestro alrededor, a donde quiera que vayamos. Voy a terminar con esta cita. En 1 Corintios capítulo 10:33. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Todo lo dice aquí. No vivas para ti, vive para otros. Busca beneficiar a otros, bendecir a otros, vivir una vida de oración, intercediendo por los otros. Dejemos ser egoístas. Dejemos solamente
mantenernos dentro de nuestra burbuja. Debemos nosotros empezar a predicar la verdad, predicar por amor, predicar a las personas que necesitan a Cristo. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que estuvieron aquí. Gracias a todos aquellos que nos vieron a través de las redes sociales. Espero que esta prédica les haya sido de bendición. Yo los invito a aquellos que aún no han aceptado a Cristo, que vengan a los pies de Jesús, que se pongan a cuentas con Dios. Pídanle perdón por sus pecados. Él es fiel, bondadoso para perdonarlos. Pónganse a cuentas con Dios. Los tiempos son difíciles. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo los invito a que se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Que Dios nos los bendiga y nos vemos para la próxima semana, si es que así Dios nos lo permite. Hasta pronto.